Lo tenemos al analista político Pablo Roma. Pablo, ¿cómo andás? Primero te todo un placer que estés acá. Gracias, Gustavo. Bien. Muchas gracias. Que sé que te llaman distintos medios, eligiste Feedback y no voy a decir el otro medio porque si no se me va a enojar. El otro medio, muy importante también, un prestigioso medio. Bueno, el mundo de las imágenes. Y yo quiero, si podemos hacer un corte lateral. ¿Por qué digo una acción lateral? Antes era movilizar, ir a Plaza de Mayo y demás. Y de pronto hemos visto que Javier Milei, distintas instancias que fue compitiendo, tuvo receptividad. Uno de los goles importantes que marcó fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya arrancó la campaña con esta imagen, en donde, en La Matanza, donde después las mismas imágenes se ven las calles destruidas, bueno, distintos aspectos que hay ahí, donde de pronto el público dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ves vos? Existe, o sea, este concepto de la movilidad social ascendente, este concepto de la inclusión, cuando toda esta gente estuvo postergada tanto tiempo y sigue postergada, ¿lo está incorporando? Sí, me parece que ese es un poco el objetivo que tiene el gobierno nacional, de alguna manera plantear esto que vos decís, digamos, ¿no? Frente a tantos años de injusticias, digamos, ¿no? A veces es preferible una injusticia y sostener un ordenamiento económico, ¿no? Me parece que el gobierno está planteando un poco eso. Creo que ese argumento en un sector de la sociedad entra, digamos, ¿no? Sobre todo cuando uno mira el veto a los jubilados, el veto a la emergencia, la discapacidad, ¿no? Me parece que hay un sector de la sociedad que entiende que, bueno, que frente al desorden que se había generado en el gobierno anterior, la inflación, este ordenamiento macro le permite sostener de alguna manera cierto ordenamiento de su vida y ante una injusticia, pasa, porque también pasaron otras injusticias antes. Ahora, en la discusión me parece que hay que mirarla en términos de, primero, ¿qué porcentaje va a tener ese sector, digamos, ¿no? En la elección. Yo creo que hoy la sociedad está mirando mucho al gobierno, lo está mirando. Creo que también cómo el presidente se comporta frente a distintas presiones de distintos intereses también es un punto que entiendo que el electorado mira. Disculpa, pero te interrumpo y seguís con esa misma línea. Pero ¿lo ves vos y lo veo yo? Pregunta, ¿lo ven todos de la misma manera que lo estamos analizando? No. O mucha gente está en las redes. Mira, ¿por qué te molesto con esto? Y te interrumpo con esto. Estoy utilizando el subte, ¿no es cierto? La gente, yo veo, ¿y qué escuchan? Lo ponen en voz alta. Ponen recortes de lo que sea, de redes y demás. Entonces cambia, obviamente, hay recortes de este programa, recortes de otros programas y demás. De pronto esto se viraliza y llega. No, desde ya, por eso digo, hay un sector de la sociedad que esto le llega, es permeable, digamos. Ahora, por eso digo, hay que ver cuánto, digamos, porque para ponerlo un poquito más en general, algo que nosotros veníamos hablando mucho, ¿no? Esta tensión entre el sacrificio y la esperanza, sí. Eso está planteado. Sí. Hay una reformulación de eso, sí, que tiene que ver con esto. Bueno, me banco una injusticia en pos de sostener un ordenamiento económico, pero también me parece que al gobierno se lo está mirando. Cuando uno, nosotros venimos trabajando mucho estudios cualitativos y hay algunas cosas que dentro de esas injusticias, tiene que ver como esto que decía, ¿no? Cómo el gobierno responde a diferentes presiones de distintos sectores. Con los jubilados y los discapacitados el gobierno es implacable. Pediatría, ¿no? Universidades y al mismo tiempo, frente a la presión de los bancos, a la presión del agro, el gobierno tiene otras estrategias más concesivas, estrategias de generar un consenso, un diálogo. Entonces, esa tensión no es solamente que es parte de un análisis, sino que está presente, digamos, ¿no? Ahora, la discusión, el desafío para este proceso electoral es, ¿cómo va a terminar de componerse esas proporciones? Hoy el escenario está repolarizado,
básicamente, y creo que ahí se va a jugar gran parte. También porque hay un sector que entiende que su situación económica es de retracción, digamos, ¿no? Es de retracción. Creo que el gobierno esperaba llegar en otro clima económico a este proceso electoral. Bueno, llega con un poquito más de turbulencia, pero bueno, me parece que hay una tensión ahí, que es el gobierno trabaja bien la tensión, no es que es un gobierno que le molestan las tensiones, las trabaja bien, como veíamos en la foto recién, va a fondo con algunas cuestiones, va a fondo, digamos, ¿no? Esta idea de... Dijiste va a fondo, discúlpame. ¿Qué pasó? O sea, ahora entramos con la segunda pregunta, o el segundo hilo conductor, que está vinculado ya directamente la absorción del PRO. Pero sin embargo, con esto, en caso de que funcione, Javier Milei va a ser el actor de la reorganización del peronismo, si le funciona bien esto. Sí, por eso, va a fondo porque, toca puntos muy sensibles, digamos, ¿no? La idea del nunca más con una tipografía similar a la del libro, digamos, sí. ¿no? Sí, pero ¿quién está acá a la derecha? Cristian Ritondo. Y ¿sí? No, desde ya. Y yo creo que en ese Patricia sentido, Bullrich cerca tuyo. Bueno, Patricia Bullrich de esta foto es la gran ganadora, ¿no? Porque anticipó el proceso casi 2 años antes, ¿no? Sí. Y los sectores del PRO, que de alguna manera querían mantener una identidad propia, bueno, el mismo proceso se los terminó absorbiendo, ¿no? Y el gobierno nacional... Porque yo creo que hay 2 cosas ahí, digamos. Una, la necesidad de la concentración del poder que necesita el gobierno, sobre todo para defender la política del presidente. Hoy por hoy, pero busca los puros, ella no quiere combinaciones híbridas, está buscando los puros. Por eso, necesita concentrar poder, que todos le respondan de la misma manera y de una manera muy vertical. Y en segundo lugar, porque me parece que el gobierno entiende que la base electoral del PRO coincide con las políticas que está llevando adelante Milei, digamos, ¿no? Porque si uno mira, en la campaña 2023, hasta el balotaje, Milei no tenía esta posición. Negociaba, aparte negociaba. No tenía esta posición. Y esta posición era la posición de Patricia Bullrich y la del PRO, ¿no? Un contenido claramente antikirchnerista. Y creo que Milei entendió que para quedarse con esa base electoral, que es la del PRO, y que le permitió tener una mayoría en el balotaje, bueno, necesitaba cambiar un poco el perfil y mantiene este perfil. Ahora, después, bueno, habrá que ver. La tercera sección es una sección compleja, muy difícil. Para decirle a todo el país, la matanza. Sí, la matanza, sí, pero también así. Loma de Zamora. Loma de Zamora, sí, obvio. Almirante Brown. Son distritos que no son fáciles, digamos, ¿no? Y ahora, es cierto que el gobierno, bueno, tiene todavía un paraguas para decir, bueno, esta situación, hoy nosotros gobernamos, no tenemos responsabilidad, la responsabilidad es los que están gobernando, los que vienen gobernando. Bueno, habrá que ver qué pasa. También es cierto que la cuestión de los ingresos hoy en la provincia y en el conurbano es muy pesada, ¿no? Pero por eso digo, hay una tensión ahí que no queda claro. Entiendo que hay un anclaje discursivo del gobierno que permea en un sector, ¿sí? En un sector que también se siente desfavorecido. Bueno, ahora se lo voy a pedir también al señor director si tiene una imagen más de un santafesino. Y me refiero, ahí lo tenemos, Maximiliano Puyaro. No precisamente está en un recital de rock, sino que pilotea con varios gobernadores, Córdoba, Jujuy, Santa Fe, etcétera, Corrientes. Pilotea, dicen que la Avenida del Medio nunca camina, pero pilotea un eje de gobernadores. Recordemos que en nuestro país históricamente vinieron caudillos del interior del país. ¿Cómo ves esto? Primero, en el corto, todos los medios le dan la partida de función antes que empiece. Pero, ¿cómo lo ves en el mediano plazo, si se sostiene, o en el largo plazo? No, creo que, a ver, espacios que nuclean distintos gobernadores ha habido en muchos momentos de la política argentina, digamos, ¿no? Creo que a mí me da la sensación que este agrupamiento tiene un componente electoral,
pero fundamentalmente me parece que marca que los gobernadores necesitan también agruparse para poder discutir con el gobierno nacional en otras condiciones, ¿no? Me parece que en el mano a mano el gobierno nacional ganó. ¿Sí? Tuvo su... A ver, pero te repregunto, ¿esto puede constituir un futuro partido político con un formato diferente o realmente es un... Mira, voy a cambiar los términos, un joint venture para negociar con el gobierno? A ver, no creo que sea una o la otra. ¿Ah, sí? ¿No? Son procesos, son apuestas políticas, ¿no? Sí. Si en octubre los que representan este espacio tienen una buena performance electoral, y bueno, puede ser que eso les permita proyectar a 2027 un candidato a presidente. Ahora, en el corto, esto le permite a los gobernadores tener una posición un poquito más sólida frente al gobierno, porque también el gobierno nacional me parece que, o al menos muchos de estos gobernadores sienten que el gobierno no les cumplió del todo. Obvio. Porque Lo plantean así. Entonces, claramente me parece que hay ahí una estrategia también de consolidar una posición para negociar, discutir. Creo que ese es el objetivo, al menos en el corto, el que más se impone. Después habrá que ver qué pasa en lo electoral. También es cierto que este espacio tiene un perfil y un componente más antikirchnerista que otra cosa. Vamos a aclarar a la gente, él viene del radicalismo, él puntualmente. Sí, de hecho ha habido, creo que una declaración de Puyaro que el peor presidente de la historia ha sido Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Con lo cual también me parece que le compite al gobierno nacional, ¿no? En esto de kirchnerismo nunca más. Ahí como que trabajan sobre un mismo electorado. Bueno, por eso habrá que ver. Después, por ejemplo, en la elección de septiembre en la provincia, bueno, hay que va a ser una elección por secciones electorales, digamos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Van a ser 8 elecciones y en algunas secciones los sectores intermedios tienen más peso, digamos, ¿no? Y pueden hacer una buena elección. Digo, piensa en la segunda sección electoral. Bueno, puede hacer una muy buena elección y bueno, y en otras secciones me parece que menos. A nivel nacional, bueno, muchos de estos gobernadores en las elecciones anticipadas han fortalecido su posición. Bueno, habrá que ver qué pasa cuando esté la boleta de Milei, digamos, ¿no? Porque Octubre. En octubre, claramente.